va a acompañar en los próximos minutos aquí en estudios un economista, un especialista en relaciones laborales, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Estamos hablando del economista Juan Manuel Rodríguez. Juan, un gusto como siempre. Primera entrevista del año, bienvenido. El gusto es mío, realmente estar acá es un placer. Lo mismo para nosotros. Trabajar después de la jubilación es un debate que se ha instalado nuevamente después que el tema estuviera en el tapete a nivel legislativo. Se aprobara un proyecto en el gobierno de Mujica en el año 2012 para que se pudiera trabajar después de jubilado bajo determinadas circunstancias. Este anteproyecto de ley de urgente consideración, no me quiero extender, pero hay que hacer un mínimo contexto, vuelve a abordar el tema, porque en el caso de los privados, en mi caso, por ejemplo, industria y comercio, ¿trabajar en qué? Si no se puede trabajar en la misma caja. Entonces, arranquemos por ahí. ¿Es un tema de Uruguay o es un tema que se aborda en el resto del mundo, en los países que tienen servicios de seguridad social correctos, claro, y modernos? Yo diría que es un tema que lo abordan todos los países y hay distintas ópticas. Tú decías recién la óptica personal. Una persona que tiene 65 años, o que tiene 60, o que tuviera 70, cuando la esperanza de vida está llegando casi a los 80 y se va a extender más, claramente, a los 70 años está en total capacidad productiva. Y además tiene una cosa que, si bien el transcurso de la edad significa que uno pierde ciertas capacidades, como las máquinas tienen una vida útil y se desgastan. Es así. Eso pasa efectivamente y por eso la juventud tiene atributos que no tiene la gente adulta. Sin embargo, acumuló mucho conocimiento y mucha práctica, que también es un atributo. Entonces, hay una óptica de, pongámosle, el país. ¿Por qué todos los países buscan legislar este tema? Porque hay una enorme capacidad productiva y de conocimiento, en un momento donde el conocimiento es la clave de la viabilidad económica de un país, ¿no? Que se podría perder cuando habría posibilidad de utilizarlo en el caso de que una persona se jubilara, quisiera seguir trabajando. Eso inspiró lo de la ley del 2012, pero... Exactamente. ¿Y entonces qué pasó? Y de todo el mundo. El problema, y está la otra óptica, que es la personal. Sí, bueno, si la jubilación a veces es un golpe enorme, si uno encontrara un sistema donde se jubila pero trabaja una parte, no la totalidad, una parte, o en condiciones especiales, hay una óptica en lo individual que también es favorable. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esto en todos los países? Lo que se pueden llamar efectos colaterales. ¿Qué pasa si este empleo sustituye a otro empleo que también es necesario, sea de los adultos o sea de los jóvenes? Sabido es que, si bien los adultos tienen una tasa de desempleo más baja que el promedio, los jóvenes tienen una tasa de desempleo mayor que el promedio. Es así. Si esto provocara, esta ley provocara como consecuencia que los jóvenes pierden oportunidad de ingresar al mercado de trabajo, claramente habría un efecto negativo. Entonces, para evitar este posible efecto colateral, es que se le ponen limitantes. Los limitantes son tales que la producción del informativo habló con el representante de los trabajadores y que no llega ni a 100 personas lo del 2012. Porque es tanto los impedimentos que no se logra. Si las limitantes son tan grandes como ocurre con la legislación uruguaya, ocurre la anulación de la política. ¿Para qué hacemos una política que no le va a servir a nadie? Porque si nadie se acoge al sistema, en realidad es inútil. ¿Y la modificación propuesta cómo la ves? No, la modificación propuesta lo que busca es evitar esto, con lo cual el sistema va a ser más flexible. Por ejemplo, se va a poder trabajar, que es una de las limitantes grandes que tenía la legislación anterior, o la legislación que está vigente en nuestro país, porque entendámonos que esto atender a este problema también fue un objetivo del Frente Amplio. Sí, sí, como lo es en la gran mayoría de los países. 19.006 del 2002. Exactamente. Entonces, lo que busca la nueva ley, de acuerdo a lo que se ha dicho, porque entendámonos, acá hay una ley y aparte de una ley hay una reglamentación. Sí, sí, hay que aprobarla y hay que reglamentarla. Con lo cual, lo que se busca es flexibilizar. ¿En qué cosas? Por ejemplo, las que se han dicho. La flexibilización puede implicar que uno puede trabajar en el mismo sector donde trabajó toda su vida. Porque claro... Parece lógico, ¿no? Uno parece decir, uno trabajó siempre en el sector público. Deja el sector público
¿Y qué empresa privada va a tomar a un trabajador público cuando no tiene ninguna experiencia ni ningún atributo especial? Puede terminar como taxista, en un Uber. Pero no en algo donde pueda volcar los conocimientos. El caso aprendidos. nuestro, que yo te decía, los privados, que vamos a trabajar de médico, de policía, de bombero. Exacto. O trabajar en el sector público. Bueno, ¿Qué sector público va a tomar a gente de 60 o 65 años? Exacto. Entonces, en realidad, son tantas las trabas que existen para llegar a acogerse al sistema que se anula. ¿Es bienvenido que se siga discutiendo entonces? Obviamente que es bienvenido porque este es un objetivo que tuvo los gobiernos. Lo que pasa es que la política que elaboró no logró el resultado que quería. Esto no quiere decir que la nueva lo logre, pero en todo caso, apuntar a resolver este tema ayuda al país que necesita conocimientos y ayuda a las personas que pueden tener o que quieren seguir trabajando después de jubilarse. Sí, y además jubilaciones que a veces pueden ser extremadamente menguadas. Exactamente. Estás desde muy temprano, sé que sos muy prolijo, se te invite a una hora y estás a esa hora, lo estábamos hablando. Es como debe ser, pero no siempre pasa. Estabas mirando a Julio César Lestido. En tu opinión técnica o personal, ¿la ocupación es una extensión del derecho de huelga? Bueno, la OIT admite que en ciertas condiciones lo es. Lo dice la OIT. Ahora, el problema es que la OIT dice también de que esa ocupación debe tener ciertos requisitos. Esos requisitos son que sea pacífico y que se reconozcan los derechos de las otras partes. Porque si bien el derecho de huelga es un derecho constitucional, está en la Constitución, también está en la Constitución de que hay derecho a trabajar. Y también está en la Constitución de que hay al propietario de los medios de producción hay que reconocerle su derecho a usar esos bienes que son propios. Entonces la OIT tiene esta fórmula donde todas las partes deben ser respetadas en sus derechos. Lo que dice el PIT-CNT es que en la práctica esto es difícil de implementar. Porque imaginémonos una ocupación. Bueno, la ocupación se hace precisamente para que la empresa tenga un perjuicio económico y que atienda una demanda de los trabajadores. Sea justa o no, es otro problema. Sí, pero esta es la demanda del sindicato, lo hace para esto. Ahora, si la empresa trabaja, claro. Ahora, objetivamente esta es la posición de la OIT, que lo ha dicho el propio secretario general de la OIT cuando estuvo en Uruguay. Desde el gobierno entrante se dice que esto lo que hace es igualar al sector público, porque también en el gobierno de Mujica se determinó que la ocupación de un lugar público, un ministerio, no se puede ocupar nada. Es decir, a los 20 minutos viene y dice, muchachos, hay orden de desalojar. Mi impresión es que el temor que tiene el PIT-CNT tiene que ver con la redacción de lo que está en la ley. Sí, lo escuché en donde en la redacción habla de dos cosas. Una no habla de las ocupaciones, sino que habla de la huelga, genéricamente. Y bueno, uno puede pensar que entonces se puede aplicar a cosas en donde esta no es la situación que está planteada. Y la segunda cosa es que la última frase habla de una eventual reglamentación de si estas condiciones no se cumplen. Que suena a que alguien puede interpretar, bueno, ¿y qué reglamentación? Ahora, hay otra cosa que uno tiene que entender. La Constitución dice que la huelga es un derecho, pero también dice que hay que reglamentarla. Entonces, no se trata... A mí me parece que el problema no es si tiene que haber o no reglamentación. El tema es cuál es el contenido. En algunos países se hacen algunas reglamentaciones que son claramente limitantes de la actividad sindical. ¿Tiene que ser así? No necesariamente. La última por hoy, en el año 2019, las relaciones laborales, ¿en qué momento estuvieron en el comparativo que hacen ustedes año a año? No estuvieron a un nivel alto, pero aunque a uno le parezca medio curioso, hay una safralidad en la conflictividad. En la conflictividad, que eso fue lo que debí preguntar. Claro, el último año de cada gobierno normalmente la conflictividad baja. Hay un fundamento atrás de esto, y es que los convenios colectivos prácticamente no existen y no hay, por lo tanto, negociación de nuevos convenios. La negociación de los convenios en general es acompañada por medidas sindicales. Entonces, todos los trabajadores están cubiertos por un convenio que se está aplicando.
Con lo cual, una de las causas de conflictividad desaparece. La segunda cosa es que, obviamente, el periodo electoral involucra a todas las partes, también a los trabajadores. Con lo cual, normalmente en el periodo, el año en que hay elecciones, la conflictividad suele ser más baja que en otros años. Por ejemplo, suele ser muy alta el primer año, sí, porque en el primer año, normalmente a los pocos meses de asumir el nuevo gobierno, vencen una cantidad grande de convenios colectivos. Y bueno. Y ahí los sindicatos se preparan para la negociación. Y a veces con medidas de fuerza. Juan Manuel, muchas gracias como siempre. Que sea un buen año y nos reencontramos en cualquier momento. Cuando quieran, encantado.